Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en DEF TV. ¿Qué tema que tenemos hoy? Las mujeres y el poder. Y para esta primera parte tenemos el gusto de que nos acompañe Diana Mafía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Muriel? ¿Cómo están? Ella tiene una gran experiencia en estudios de género, además también de la experiencia personal, ¿no? De también ocupar un rol en el poder y de conocer a mujeres que se encuentran en esta posición. Así que para nosotros es muy importante que estés con nosotros. Gracias por la invitación. Diana, y una de las primeras preguntas que nos surgen, ¿no? Cuando vemos a mujeres en altos cargos del poder, como veíamos recién a Michelle Bachelet, a Cristina de Kirchner, a Hillary Clinton, ¿qué etapas tuvimos que pasar para poder llegar a ocupar estos cargos? En realidad, muchas mujeres trabajando en política desde hace más de un siglo, porque hay que pensar que acá se está evaluando el progreso de las mujeres como el acceso a los cargos públicos. Es una de las maneras de evaluar el progreso de las mujeres, incluso en la política, porque podríamos tener una manera de evaluar nuestra capacidad de incidencia en la política pensando cuántas de las decisiones políticas impactan positivamente sobre nuestras vidas y mejoran la calidad de vida de las mujeres, que en todas las sociedades occidentales es peor que la de los varones, en todos los sistemas. La situación de las mujeres en los indicadores económicos, sociales y culturales de desarrollo es peor. Entonces, ¿hemos mejorado las mujeres pluralmente cuando hemos accedido individualmente a cargos de poder? Esta me parece una pregunta muy importante, porque hay un aspecto que tiene que ver con nuestra capacidad de participación, que es el poder votar, cosa que logramos muchos años después que los varones, medio siglo después que los varones, y el poder ser candidatas, cosas que también nos llevó casi otro medio siglo. Pensemos que hasta la ley de cupo, que fue en los años 90, la participación de las mujeres en cargos públicos era bajísima, incluso en los cargos legislativos, bajísima. Entonces, cuando sale la ley de cupo en el 93, el primer momento en el cual esa ley se pone en juego es con la Convención Constituyente de 1994. Empezamos a notar la diferencia de mujeres en política, de un número, de una masa crítica de mujeres en política. Lo notamos en la Constituyente cuando el entonces ministro de Justicia, Rodolfo Barra, pretendía poner una cláusula en la Constitución que prohibiera el aborto. En ese momento, mujeres de todos los partidos políticos dijeron: esa no es una manda constitucional, no es el objetivo de esta convención constituyente, de ese tema no se va a tratar. Ni que sí ni que no, ese tema no se va a tratar en la constituyente. Pero en ese momento el menemismo impulsaba fuertemente esta cláusula de modo explícito. Barra, un hombre confesional que había transformado la Corte Suprema de Justicia en un órgano confesional, y transversalmente las mujeres dijeron no. Cuando la ley de cupo se pone de manifiesto en las legislaturas, ocurre que se comienza a legislar sobre normas que empiezan a impactar en los cuerpos y en las vidas de las mujeres. Recién ahí, en los últimos 15 años. Leyes de violencia, leyes de salud reproductiva, leyes de parto humanizado, leyes de acoso sexual, leyes de abuso sexual. Todas esas leyes son producto de una democracia donde las mujeres pusieron de manifiesto que sus cuerpos son territorio de la política porque lograron estar en bancas para hacer política allí. Diana, me parece interesante que nombres el tema de la ley de cupos, porque hay mucha gente que no está de acuerdo, que considera que incluso es discriminatorio, que las mujeres deberían poder ocupar ese lugar por sí mismas y no porque hay una ley que prevé que esos espacios sean ocupados por mujeres, y que eso hace incluso que sea menos competitivo. En realidad, la ley de cupo es un mecanismo de discriminación, es lo que se llama discriminación positiva. Es decir, cuando un grupo está en una situación de subrepresentación muy importante, lo que se hace es generar una medida de discriminación positiva o discriminación inversa para lograr que ese grupo esté representado. Esto se hace con minorías en general. La cuestión es que las mujeres no somos una minoría social. Las mujeres somos una de las formas sexuales de lo humano, que es masculino, femenino
y desde mi punto de vista muchísimas otras identidades a las cuales a veces no sabemos ni ponerles nombre, pero no es las mujeres en sí mismas una minoría social. Minorías sociales son las minorías raciales, las minorías étnicas, las minorías religiosas, las minorías sexuales, pero todas ellas tienen varones y mujeres. Es decir, en cualquier mayoría y en cualquier minoría hay varones y mujeres. Por lo tanto, tratar a las mujeres como minoría es un error conceptual, porque entonces consideraríamos que la mayoría humana son varones, lo cual obviamente no es cierto, ni numéricamente ni simbólicamente. Entonces, lo primero que hay que decir es que es una cuestión de justicia distributiva, que estemos equitativamente representados. Cuando esto no ocurre, como no ocurrió en la República Argentina durante 200 años, cuando esto no ocurre, entonces tenemos que pensar que hay barreras. Para pasar esas barreras se utilizan mecanismos de promoción. En esto consiste el cupo. Es una promoción específica de lo que está subrepresentado en política. No es que simplemente asciendan por ser mujeres. Son mujeres, así como los varones no ascienden por ser varones. Ascienden seguramente porque representan otras cosas. Lo que se pide es que en esas múltiples representaciones que tenemos en los distintos lugares donde se ejerce el poder legislativo, el ejecutivo o el judicial, lo hagamos en experiencias masculinas y femeninas, de manera de poder llevar esas experiencias humanas también al desarrollo de la política. Hay que ver que las normas que rigen la vida social, el derecho, la teología, la ciencia, la medicina, la política, han sido desarrolladas exclusivamente por varones. Quiere decir que son normas que las mujeres todavía no hemos reorganizado, repensado y modificado desde nuestros puntos de vista tan recientemente, con tan reciente acceso al poder. En realidad falta todavía justamente no mostrar solamente que podemos ejercer muy bien esos espacios de poder, sino que los podemos repensar y los podemos modificar de manera que expresen a otras mujeres, porque el problema no es llevar una mujer excepcional al poder. Podemos tener mujeres excepcionales en un espacio de poder que hagan que las demás mujeres las admiremos y dijemos, qué bárbaro, tenemos esa mujer allí. Ahora, el tipo de liderazgo que a mí me parece más interesante y más desafiante es cuando una mujer llega a un lugar y las otras mujeres podrían pensar, cualquiera de nosotras podría estar así. Que nos represente esa mujer de manera que todas digamos, cualquiera de nosotras podría estar allí. Es nuestro momento y nosotras podríamos estar cubriendo ese cargo. Cuando es un caso muy excepcional, esta identificación no se produce. Por otro lado, yo insistía en la capacidad que tengan estos liderazgos de traer a la arena política, traer a la agenda política cuestiones que impacten en las vidas de las mujeres. Porque yo puedo ser una mujer y llegar a un cargo altísimo y considerar que las cuestiones de mujeres son cuestiones menores y que en realidad yo me voy a ocupar de las cosas importantes, importantes desde la experiencia de quienes y desde el punto de vista de quienes. Puedo representar los modos más clásicos del poder y considerar que lo importante es la economía transnacional, que lo importante es las grandes estructuras de gobierno y que las mujeres vienen a entretenernos con estas cuestiones de la violencia, el abuso, las cuestiones de inserción laboral, la discriminación, y considerar esto como la política más patriarcal lo considera cotidianamente como una cuestión menor. Cuando yo misma llevo alguna cuestión de violencia, sobre todo de violencia simbólica en los medios de comunicación, en las revistas, sobre cuestiones de violencia en la legislatura, cuando me opuse a que se les bajara los impuestos a los prostíbulos, hay una risa colectiva, como si yo me ocupara de una cosa menor. Yo tengo que afrontar eso y considerar que le tengo que dar jerarquía política y jerarquía legislativa a lo que impacta la vida de las mujeres todos los días. Si yo tengo una mujer en el poder, pero no se produce esa devolución a la cara femenina de la sociedad, entonces la verdad es que es menos interesante. Tiene un aspecto simbólico, hay una justicia distributiva. A mí me parece siempre bien que lleguen mujeres equitativamente con los varones a lugares de poder. Eso es una de las maneras de ejercer una justicia distributiva. Ahora, para hacer una perspectiva de género en las políticas públicas, para hacer una equidad, una igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, hay que hacer política, y hay que hacer política de otra manera, y la tenemos que hacer varones y mujeres. Entonces, me parece que eso es como otra perspectiva y otra tarea que tenemos por delante, además de tener mujeres dirigentes, que eso siempre es reconfortante, porque son modelos de identificación que pueden alentar a otras mujeres también a competir por esos lugares.